Pues uno podría pensar que en la iglesia no deberían presentarse ningún tipo de conflictos, ¿no? Somos gente santificada, ¿cierto? Tenemos la misma misión, somos hermanos, nos queremos, el amor, la cosa. Pero somos seres humanos. Los seres humanos tienen tendencia a generar conflictos. Así que la verdad es que si nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica, nos encontraremos con la situación de que desde el comienzo del gran conflicto, y más que todo en este planeta, se han presentado situaciones altamente conflictivas. La iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia del primer amor, la iglesia maravillosa, la iglesia en la que todo el mundo piensa, en el que dice, esa era la iglesia perfecta, ¿verdad? La iglesia en la que solamente había comunión unos con otros, partían el pan, recibieron el Espíritu Santo, se bautizaban de a 3,000 y de a 5,000. Esa iglesia tenía conflictos serios. Así que los conflictos desde el comienzo de la iglesia primitiva han estado y continúan estando en la iglesia de los últimos días. Pero permítanme en este momento compartir con ustedes una definición. ¿Qué es un conflicto? ¿Verdad? Un conflicto o los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que si se hace uno, inmediatamente eliminaría al otro. No pueden concretarse. Un conflicto son dos cosas que no pueden presentarse al mismo tiempo. En palabras sencillas, los conflictos involucran personas en desacuerdo. Como ustedes pueden notar, no necesariamente los desacuerdos se deben a que una de las partes esté equivocada y la otra no. Como ustedes pueden notar en el dibujo de la presentación, una persona ve las cosas desde una óptica y le podemos dar la razón, mientras que la otra, desde la óptica contraria a esa, también le podemos dar la razón. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con este tipo de cosas, verdad? Pero antes de entrar con el manejo con los conflictos, me gustaría mencionarles 3 clases de conflictos que se pueden presentar. Esta convención está enfocada en la construcción de equipos eficaces. Estamos hablando del liderazgo, ¿no es cierto? Pues para que tengamos equipos eficaces y tengamos un liderazgo adecuado dentro de la iglesia, tenemos que darnos cuenta de que estos 3 tipos o clases de conflicto pueden afectar tanto el liderazgo como el trabajo eficaz en equipos. El primer conflicto tiene que ver con las cosas o con los asuntos interpersonales. El primer conflicto es interior, es interpersonal, dentro del sujeto. Dentro de eso nosotros encontramos que lo que puede originar conflictos interpersonales son, por ejemplo, los asuntos morales. En la iglesia del Señor puede presentarse situaciones en que un individuo está lidiando con tendencias y eso lo hace ineficaz o por lo menos menos productivo a la hora de servirle al cuerpo de Cristo. También nosotros podemos tener conflictos de tipo emocional. Estamos hablando de los conflictos internos, conflictos emocionales, es decir, tener que lidiar con sentimientos llenos de toxicidad. También podemos tener, intrapersonalmente hablando, conflictos teológicos. Eso es que aunque nosotros seamos miembros de la iglesia o que tal vez nosotros tengamos la capacidad de estar trabajando en un cargo dentro de la iglesia, hay creencias de las cuales no estamos seguros, creencias de nuestra iglesia en las cuales no estamos seguros y esto nos genera un conflicto teológico interno. El otro tipo de conflicto es un conflicto al que podríamos llamar
denominacional. ¿Por qué? Porque hemos alimentado ideas que nos llevan a tendencias disidentes. Y tenemos todo este tipo de cosas. Es decir, hay personas que están luchando con un pecado interiormente, hay personas que tienen asuntos de creencias, ¿verdad? Hay otras personas que, aunque son dirigentes en una junta, en un cargo, tienen orientación disidente. Eso pone en riesgo el trabajo de todos como equipo, llámese junta, llámese departamento, llámese liderazgo en general. La otra clase de conflictos son los interpersonales, es decir, el no poder tener relaciones saludables con otras personas. Esto generalmente sucede porque han habido problemas en el pasado que no hemos podido resolver o no lo hicimos correctamente y cargamos a lo largo de los años molestias y diferencias con otras personas dentro de la iglesia, y cuando tenemos que estar trabajando juntas, en lugar de cooperar, creamos conflictos. El tercer tipo de conflictos, o la tercera clase de conflictos, son intergrupales, es decir, los que se dan entre diferentes grupos. Llámese un departamento contra otro, o llámese que dentro de la iglesia existen, a veces natural y a veces no tan natural, grupos. Hay gente que se siente atraída por otros, son buenos amigos, se quieren, mantienen un grupo bien cohesionado, mientras que hay personas que no son aceptadas en ese, son aceptadas en otro, y entonces tenemos la lucha de los jóvenes contra los adultos, del ministerio femenino contra el ministerio masculino, de los hermanos que siempre quieren tal cosa y los que se oponen a que estos quieran esas cosas. En todos estos escenarios, la creación de equipos eficaces se ven altamente comprometidos por las clases de conflictos. Pero ahora sí vayamos a las causas de los mismos, ¿verdad? Como les decía, en teoría no se debieran presentar conflictos en la iglesia, pero existe la triste realidad que hay tremendas discrepancias entre nosotros, como creyentes, como adventistas. Aunque estamos en el mismo camino de la santificación, se nos presentan muchas discrepancias. A veces el trabajo del equipo pastoral, del pastor y sus ancianos, se reduce no a la expansión de nuestra misión, sino a la solución de problemas internos dentro de la iglesia. Entonces, quiero hablarles de tres de las causas principales de conflictos. La primera de ellas se denomina choques de personalidad. No son las únicas causas de conflictos, pero me voy a dedicar solamente a estas tres. Choques de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues la personalidad para esta presentación es el patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos que son recurrentes dentro de un individuo. Es decir, un sujeto tiene ciertas actitudes o pensamientos o sentimientos que se le presentan de manera continua y forman ese patrón recurrente, su personalidad. Cuando sujetos que tienen personalidades que se encuentran mutuamente están en el mismo espacio de trabajo, generalmente chocan. Quiero hacer la distinción en esto de choques de personalidad de tres cosas. Número uno, los comportamientos. Número dos, las personalidades. Y número tres, los trastornos. ¿Qué significa eso? Pues bien, todos nosotros tenemos ciertos comportamientos. Hablo de personas desde el punto de vista psicológico, saludables, ¿verdad? Saludables. Estas personas no están exentas en cualquier momento de presentar, por ejemplo, comportamientos egoístas, por ejemplo, ser insensibles, egocéntricos, personas que en algún momento manifiestan agresividad, desconfianza, inclusive
una persona saludable, en algún momento de su vida, saludable psicológicamente hablando, en algún momento de su vida se puede tornar hasta manipuladora esa persona. O puede tener un comportamiento de índole de querer dominar sobre otras personas. Estamos hablando de comportamientos que aparecen, ¿no es cierto? Pues bien, lidiar en esos momentos específicos con comportamientos por parte de un individuo de esa índole va a generar dentro del grupo de liderazgo, dentro del equipo de liderazgo de la iglesia, va a generar problemas porque nadie se va a sentir cómodo cuando percibe que otra persona quiere manipularlo o manipular la junta o el concilio o la iglesia o lo que sea. Hay personas que en algún momento quieren como tener una orientación dominante sobre la iglesia o sobre el equipo sobre el cual trabaja, y obviamente quienes se sienten incómodos con eso, que podríamos decir que es una buena mayoría, va a reaccionar frente a esa situación con un choque de personalidades. Pero aparte de comportamientos aquí y allá que tengan esta situación, podemos entender que también existen personalidades difíciles. Estas personalidades difíciles no es que de vez en cuando presentan situaciones complejas, sino que esas situaciones complejas son recurrentes porque ellos son así. Hay individuos, por lo menos narcisistas, que quieren ser el centro de atracción en cualquier lugar o en cualquier grupo de trabajo. Hay personas que son pasivo-agresivas, es decir, que sin llegar al encuentro físico son hirientes, lastiman, golpean, hacen que los demás se sientan incómodos y señalados. Hay personalidades difíciles como individuos que tienen tendencia al chisme. Dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra iglesia y en todo ámbito social existen ese tipo de situaciones. Hay individuos iracundos, ¿verdad? Hay personas que prontamente como que se molestan y explotan, haciendo que su personalidad sea muy difícil de sobrellevar. E incluso también existen personalidades o personas con tendencias acusadoras. Esas personas siempre andan culpando a los demás de las situaciones de la iglesia, y cuando no pueden encontrar un culpable para algo, dicen: aquí hay un Acán metido en la iglesia y hay un pecado escondido, y son los que les gustan andar buscando los pecados escondidos que hay en los demás. Pues lidiar ya no con comportamientos que un individuo saludable podría llegar a tener el desliz de presentar, sino con personalidades difíciles con ese tipo de tendencia, es muy complejo y mina bastante la efectividad de los equipos de trabajo y del liderazgo en la iglesia. Pero hay algo todavía más profundo, ¿verdad? Hay un nivel todavía más oscuro y tiene que ver con los trastornos de la personalidad. Hay individuos que literalmente están en un estado patológico. Y escuchen una cosa, tristemente nuestras iglesias creen que soportar este tipo de patología dentro de nuestra iglesia nos hace misericordiosos, llenos de amor, que manifestamos el carácter de Dios, cuando en realidad estamos siendo indulgentes y estamos poniendo en peligro algo tan santo como el cuerpo de Cristo. Entonces, frente a estas situaciones, hermanos, lidiar con ese tipo de personas, mejor dicho, insistir en mantener personas con problemas patológicos de su personalidad dentro del liderazgo, no solamente dificulta el trabajo en equipo, sino que lo hacen literalmente imposible. ¿Ve? Pero déjenme cerrar este paréntesis, ¿cierto? Porque no quiero ser como tan crudo en el asunto, y vayamos a los tipos de conflictos que no son tan extremos, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana se
se presentó una circunstancia escrita por Pablo en su carta a los Gálatas, el capítulo 2, en los versículos 11 al 13, en la que Pablo cuenta su versión de un choque de personalidad con Pedro. Si ustedes notan las palabras que se están resaltando ahí, Pablo dice que resistió cara a Pedro, ¿sí? Y entonces insiste en que lo hizo porque la actitud de Pedro era digna de condenar. Y entonces nos cuenta cuál era el asunto con Pedro, y es que cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro, que estaba comiendo con los gentiles, ahora ya procuraba estar un poquito más lejano y no comer con ellos, ¿verdad? Y entonces, según Pablo, él tenía miedo de los de la circuncisión, y por eso él lo enfrentó, porque esa actitud claramente para Pablo era una actitud hipócrita, ¿verdad? E hizo que Pablo enfrentara a Pedro de una manera directa. Yo no pretendo decir quién tenía la razón, porque es que en este aspecto, en este punto de vista, o en esta observación del problema, solo estamos viendo el punto de vista de una de las partes. Los pensamientos, las intenciones de Pedro, solo las conoceremos en el milenio, ¿verdad? A lo que vayamos, por cierto, ¿cierto? En el milenio. Sin embargo, sí podemos decir que si Pablo se hubiera acercado a Pedro y le hubiera dicho, mira, el trabajo que yo estoy realizando aquí en Antioquía es un trabajo entre los gentiles. Y aquí tenemos un problema seriosísimo, y es que hay unos judaizantes que están ligando la circuncisión con la salvación. Es decir, están diciendo que la circuncisión es un requisito para ser salvos, lo que generaría el pensamiento de la salvación por las obras. Si Pablo se hubiera acercado a Pedro, estoy hablando de un caso hipotético, y le hubiera manifestado en privado esta situación, a lo mejor Pedro le había dado también su punto de vista, y es que él en ese momento, lo que Pablo estaba tratando de entender, o lo que estaba entendiendo como hipocresía, en realidad era más bien como precaución, como no querer generar malos entendidos. Si hubieran tratado el caso, no hubieran tenido este choque de personalidad que probablemente tuvo que haber escandalizado a la iglesia, que ve a Pablo enfrentar a Pedro cara a cara en público. ¿Ven? ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Aquí tenemos dos hombres, ambos llenos del Espíritu Santo, obradores de milagros, Pablo y Pedro, que habían tocado el corazón de multitudes para traerlos al santo evangelio de salvación. Y hombres santos, apartados, llenos del Espíritu Santo, usados por Él, ahora se enfrentan a un choque que en mi opinión es un choque de personalidad. Si eso pasó entre Pablo y Pedro, hermanos queridos, puede pasar entre nosotros, pienso yo, no sé qué opinan ustedes, pero es muy probable que nosotros podamos experimentar este tipo de situaciones. Permítanme hablarles ahora de otro tipo de origen, de causas de los conflictos. Estamos hablando de tener diferentes estilos de trabajo. ¿Cómo es esto de tener diferentes estilos de trabajo? Pues bien, no sé si ustedes han escuchado, ¿cierto? O han dicho cosas como, por ejemplo, en mi país se hace así. ¿Sí? A lo mejor ustedes hayan escuchado personas que digan, esto aquí no funciona, aquí no funciona. Yo no trabajo así, ¿verdad? Entonces, individuos que tienen diferentes estilos de trabajo pueden llegar a chocar, ya que unos pueden buscar llegar a un objetivo por cierto camino, mientras que otros lo buscan por otro lado. Eso nos hace pensar, mis apreciados hermanos, que
tenemos diferentes maneras de hacer las cosas y no necesariamente una es mejor o peor que la otra, porque sencillamente hay momentos en los que se necesitan actuar de una forma y hay momentos en que se necesitan actuar de otras, y por eso el Señor nos pone a trabajar en equipo para que en su momento se resuelvan las cosas de una manera. Yo tuve en mi primer distrito un caballero, ¿verdad? Ya no estaba dentro del equipo de liderazgo, pero había sido el dirigente principal de la iglesia desde sus comienzos hasta muy poco tiempo antes de que yo llegara. Para ese momento la iglesia estaba un poquitico cansada y no lo dejaron en ningún cargo en ese instante. ¿Por qué? El sujeto era muy tóxico, amenazaba. Se cuenta en el inframundo que el hombre llegó a golpear a 2 santos varones de Dios. El sujeto en su juventud tenía lo que nosotros llamamos en Colombia la mano multada. Es decir, él no podía golpear a alguien porque iba preso. En su juventud llegó un boxeador, lo colocó un ring en la plaza principal del pueblo y dijo que el que durara con él en el ring durante 1 minuto se iba a ganar tanta cantidad de dinero. Pues subía uno, subía otro y ninguno de ellos alcanzaba ese primer round con él, a todos los noqueaba. Entonces llamaron al hermano fulano, ¿verdad? Fulano, le dicen, fulano, llegó uno que ese sí te va a noquear, te va a poner la mano. Llegó y el hombre, cuando escuchó eso, el hombre se emocionó porque dijo, aquí puedo salir con mis dotes, ¿no? Pugilistas. El hombre llegó, los primeros segundos, él me estaba contando la historia a mí, ¿verdad? Yo era pastor en ese distrito, mi primer distrito, tenía 22 años, flaquito, no era sino orejas, hermano, no más, flaquito. Yo dije, yo me informé, yo pasé el escáner y yo dije, este es el tipo más peligroso de la iglesia, dije yo. Hermano fulano, casi digo el nombre, ¿no? Hermano fulano, fíjese, yo sé que usted es vegetariano hace 900 años. Estaba soltero en esa época. Yo quisiera, hermano, yo no encuentro un mejor lugar para tomar mis alimentos que en su casa. ¿Por qué usted no me vende la comida? Le dice a su esposa que cocine. Claro, pastor, me dice. Y entonces el hombre comenzaba a contarme sus historias y a medida que yo le escuchaba, pues los lazos se fueron estrechando y me permitió a mí librarme de no sé cuántas trompadas también, ¿verdad? Pues el hombre me cuenta, pastor, me dijo, me estaba contando, era un almuerzo, una cena, pastor, me subí al ring y yo dije, ahí se le pusieron el tate quieto al hombre. Y ahí el boxeador se movía y así, y entonces me hablaba de movimientos de boxeo y tal. Y dijo, pero yo lo estaba midiendo, pastor. Me hizo varios intentos hasta que decidí darle un puño. Le puse 1 y me mostró la mano y me dijo en dónde se lo puse. Se lo puse aquí, pastor. Cayó y no se volvió a parar. El tipo de la mano multada era un sujeto, pues, de temer, ¿verdad? Pues ese hombre fue el que Dios usó en su momento para proteger a la iglesia en un momento histórico en el que la gente que tenía mucho prejuicio religioso se enfrentaba con la iglesia. A los muchachitos les enseñaban el tiro al blanco los padres rompiendo las ventanas de la iglesia. La iglesia era apedreada, la gente era vilipendiada, incluso me contaron que en un momento hasta intentaron ahogar a un hermano de la iglesia recién bautizado metiéndolo en una pila. ¿Y quién protegió a la iglesia en ese momento? El hermano fulano, ¿cierto? El hermano fulano. Pero con el tiempo, el estilo del hermano fulano ya no era, llamémoslo necesario, ¿verdad? Ya no era necesario. Y eso, pues, le causó a él, que se sintió que en su momento
había sido el protector de la iglesia, que la iglesia debía estar a su servicio, ¿verdad? Y este sujeto, teniendo un estilo de liderazgo bastante cuestionable, llegó con el tiempo ya no a ser el protector de la iglesia, sino el causante de mucha toxicidad dentro de la iglesia. Entonces, sí, tenemos diferentes estilos de trabajo y unos pueden chocar con otros. Hay personas en la iglesia que trabajan rápidamente. Hay otras personas que son más lentas. El que trabaja rápidamente a lo mejor es muy bueno para hacer las cosas rápido, pero a lo mejor la calidad no es la óptima. Los que trabajan más lento a lo mejor lo hacen muy bien, pero cuando terminan las cosas ya ha pasado la necesidad que tenemos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de estilos de trabajo. Y en las escrituras encontramos ahí en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40, un ejemplo ahí en la iglesia primitiva, la iglesia santa, pura, maravillosa. Ahí tenemos a Pablo, nuevamente Pablo, y Bernabé. ¿Qué pasaba con Bernabé? Bernabé fue quien introdujo a Pablo dentro del círculo de los apóstoles. Bernabé era un hombre bueno. Bernabé era una persona que le gustaba dar nuevas oportunidades. Y cuando Pablo no era nadie, Bernabé era nada menos que el pastor principal en Antioquía, y él buscó a Pablo, que para esa época estaba en Tarso, lo trajo a Antioquía, lo mentoreó, lo ayudó, lo formó. Después el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Fueron en su primer viaje misionero y se llevaron en ese primer viaje misionero a un sobrino, un familiar de Bernabé llamado Juan Marcos. Juan Marcos, en el primer momento en que las cosas se pusieron complicadas: paticas, ¿pa' qué te tengo? Yo me voy de aquí, esto está muy difícil. Pasó el primer viaje misionero. Pablo le dice a Bernabé: ¿por qué no volvemos a las iglesias y vemos cómo están los hermanos? Bernabé le pareció maravilloso y le dijo: llevémonos a Juan Marcos. ¿Qué dijo Pablo? Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero a Pablo, noten lo que se resalta en la presentación, a Pablo no le parecía bien llevar a la persona que los había abandonado en Panfilia. Y noten lo que se dice: hubo tal desacuerdo, diferentes estilos de trabajo, hubo tal desacuerdo que se separaron, y Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Del primer caso entre Pedro y Pablo, ellos no se volvieron enemigos. Cada cual hizo su labor dentro de la iglesia. Uno entre los gentiles, el otro entre los judíos. En este caso de Bernabé con Saulo hubo una situación muy particular. Con el tiempo, Pablo le escribe años después a Timoteo, le dice: mira que me siento como solo porque fulano se fue, me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Oye, ¿por qué no me haces un favor, Timoteo? Tráeme la capa, los pergaminos, pero tráeme también a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Hay diferentes estilos de trabajo. Cada cual se puede amoldar a una situación particular, pero es importante notar que los diferentes estilos pueden causar choques. También tenemos, como causa de los conflictos, problemas por asignación de fondos, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa en esas juntas santísimas que tienen ahí, que los hermanos dicen: es que mi departamento es el más importante, por lo tanto, están argumentando que deben traerle aprobarlos los recursos. Mi departamento es el más importante. Y usted añade el nombre del departamento, ¿no? Los niños, los clubes, los jóvenes, la obra misionera. Póngale usted todo lo que le quiera poner. Todo el mundo considera que su departamento es el más importante. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la rama nos está impidiendo ver el bosque en general. Entonces, hubo un problema en la iglesia primitiva por asignación de fondos, ¿cierto? Ahí tenemos en Hechos 6 que hubo murmuración porque las viudas griegas se quejaron de que a las hebreas les estaban distribuyendo
estaban unas siendo desatendidas, mientras que las otras las estaban distribuyendo mejor. Problemas de distribución de fondos se presentó en la iglesia primitiva, se presenta también en la iglesia remanente. Esto yo creo que es lo que más debiéramos enfatizar. Estrategias para resolver conflictos. Cuando se presente un conflicto en un departamento, en la junta de iglesia o en la iglesia en pleno, vamos a necesitar resolverlos. Aquí les presento 3 maneras. El arbitraje, que es llevar el asunto ante una autoridad para que determine quién tiene la razón. Eso generalmente lo que va a causar es como molestia en quien se considera la parte perdedora. Mediación, que es pedirle a un individuo imparcial, no que solucione el problema, sino que conduzca a los hermanos en conflicto a la solución entre ellos. Y la facilitación, esa es una mediación, un tipo, podemos decir, un poquito más compleja, en la cual se hacen reuniones, se hacen preguntas, se hace un diagnóstico, se mira la cosa, y las soluciones no solamente se acompañan, sino que se evalúan para asegurarse de que no se presenten en el futuro. La mediación busca solucionar un problema que tuvo su origen en el pasado, la facilitación busca que ese problema no se presente en el futuro. Otra estrategia para solucionar conflictos y tener equipos eficaces es desarrollar un protocolo de resolución de conflictos. Es muy probable que en ninguna de las iglesias nuestras, aquí de las Carolinas, y tal vez de los que nos están viendo en otras latitudes, es muy probable que muy pocas hayan pensado en crear un protocolo de resolución de conflictos. Un protocolo es decir de una manera secuencial los pasos que se deben seguir para cuando se presente determinada situación, y se activa, el protocolo se activa cuando se genera eso. Yo creo que nos convendría muchísimo nosotros establecer este tipo de protocolos, porque si los conflictos existen, necesitamos adelantarnos por lo menos a tener un camino para solucionarlos. Como nuestra reunión de hoy no es para establecer un protocolo, sencillamente quiero decir que ese debe tener varias fases. Por ejemplo, una es la indagación, ¿verdad? La información. Vamos a indagar para informarnos acerca de las cosas. La otra es como la comprensión. Entender no solo la situación, sino lo que generó esa situación en las personas en conflicto. La otra, obviamente, la solución. Tenemos que en ese protocolo establecer soluciones y finalmente el acompañamiento de esas soluciones. La última estrategia tiene que ver con la prevención desde el sentido de la capacitación. Una capacitación en gestión de conflictos. 10 minutos de la junta, 15 tal vez, a lo sumo 20 minutos cada junta, en un tema, como en este caso, capacitación en gestión de conflictos. Esos 10, 15 o 20 minutos para capacitar a la gente, para prevenir o limitar las consecuencias de un conflicto, nos podría ayudar en meses y años de soluciones. Meses y años de soluciones. En conclusión, mis queridos hermanos, mientras estemos en un mundo afectado por el gran conflicto, las situaciones conflictivas se van a presentar. Entendemos ahora un poquito de qué es lo que las origina, pero creo que debemos direccionarnos principalmente a cómo prevenirlas, limitarlas y solucionarlas. El Señor les bendiga.